El día de hoy vamos a tener una reflexión en la palabra de Dios en el capítulo 3 de Lucas. Si desean acompañarme en Lucas capítulo 3, y vamos a tratar un tema importante que tiene que ver con la salvación, tiene que ver con el Espíritu Santo en la vida del creyente y la identidad de la cual nosotros no debemos de perder de vista. Para introducción deseo mencionarles 5 pasos prácticos para conocerle más a Él. Yo creo que todos nosotros reconocemos que lo que necesitamos más en la vida es conocer mejor a Dios. ¿Esto es cierto, hermanos? ¿Lo afirman ustedes ahora? Necesitamos conocer más al Señor. Y si esto es una realidad en su corazón, entonces, ¿cómo podemos conocer más al Señor? No significa decir tengo tanto tiempo de cristiano, o yendo a la iglesia, o participando aquí o allá, sino que hay pasos importantes que deben ser diarios. Número 1, comienza con una oración personal, pidiéndole a Dios que te ilumine. Ilumíname, Señor. Haz de esto tu continua plegaria. Dios, Señor, ilumíname. Espíritu Santo, ilumíname. Luz del cielo que alumbre todo lugar en tu interior y en tu alrededor. Número 2, que leas la Biblia y leyendo la Biblia lo hagas queriendo escuchar la voz de Dios. ¿Qué te está hablando Dios cuando lees la Biblia? Y vemos que esto va a cambiar completamente todo el panorama y toda la perspectiva que podamos tener de Dios y de conocerle mejor. Número 1, comienza siempre con una oración pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que te guíe por el camino de la verdad. Número 2, lee la Biblia, leyéndola en donde deseas escuchar la voz del Señor, que el Señor te habla al corazón, te habla en tu alma. Número 3, usar la meditación de lo que hemos leído, lo que hemos orado, lo que el Señor nos está mostrando. Medita en tu conversación con el Señor cuando estás conduciendo tu automóvil, cuando estás yendo de un lugar a otro. En la meditación, haz contacto con Dios, de lo que aprendiste, viste, de lo que oíste. Meditar. Número 4, aplica, pon por obra, haz algo acerca de lo que Dios te habló, de lo que el Espíritu Santo te iluminó, de lo que meditaste en tu corazón. Aplícalo todo en tu vida diaria, en el trabajo, en la casa, con la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Aplícalo en tu vida. Y número 5, siempre termina tu día en oración. Comienza en oración y termine en oración. Ahora, si nos ponemos a realmente examinarnos cuántos podemos decir que en efecto así es en mi vida, o probablemente diremos, oh, es verdad, voy a hacerlo ahora. Ojalá que así sea, hermanos. Y cuando terminamos en oración, hagámoslo dando gracias y pidiendo por otros. Es tan importante la dicha y la bendición de no solo pensar en ti y en tus necesidades, sino el pensar en otros. ¿Cuántos sabemos que necesitan oración tantas personas? Yo en este momento tengo una lista de varias personas muy queridas que están dolientes con enfermedades. Una en particular, un pastor está siendo operado el día de hoy de una infección muy fuerte. Los doctores, si no logran hacer algo, prácticamente ya no dan esperanza de vida. Y así les puedo decir, han pasado días donde su esposa ha estado al lado del lecho de su cama de su marido. El primer día llorando y llorando, después con el consuelo de Dios, esperando y esperando, y en este momento, en esta actitud, está esperando al Señor. Otros con cáncer, otros con enfermedades crónicas, otros con... Hermanos, es tanta la necesidad. Qué lindo que tú empieces tu vida, tu día orando, iluminado por el Espíritu Santo y dando leer la palabra de Dios, escuchando la voz del Señor, porque Dios quiere usar nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen así, hermanos? Y cuando estamos ya, lo que entendemos de terminar un año, ¿verdad, hermanos? Para empezar uno nuevo, es tiempo para la reflexión. ¿Están de acuerdo, hermanos?
Y cuando nos damos cuenta que la vida es muy corta, la pregunta es, ¿tendrá sentido la vida? Cuando el número de personas que se terminan suicidando va en aumento porque no encuentran un sentido a la vida, una razón para vivir, viven años de amargura, de resentimiento, de desosiego y al final, ¿y para qué la vida? Mira, toda mi vida trabajando, al final, ¿para qué? Todo lo perdí, o alguien se lo robó, o mis hijos ingratos ni siquiera vienen a vida. Y tantas cosas que vienen como desavenencias. Pero termina un año para empezar un año nuevo. ¿Cuántos anhelan un año nuevo, hermanos? Decimos año nuevo, vida nueva, pero esto habla acerca del deseo, habla acerca de los mejores deseos que podamos otorgar a nuestra mente, a nuestro corazón, y con ello lo que significa realmente momentos significativos. Si están tomando nota, escriban esta palabra, momentos significativos. En la vida es tan importante tener momentos significativos. Yo he tenido momentos significativos aquí en esta iglesia. Cuando hemos podido conversar con uno o con otro, hemos podido orar, o cuando he pasado tiempo a solas sentado en alguna de las bancas donde ustedes están, o allí en el pasillo, o allí en el lobby, o allí en los jardines. Momentos significativos. Repitan conmigo estas dos palabras. ¿Cuáles son? Una vez más, bien fuerte. ¿Cuáles son las dos palabras? Momentos significativos. Esto es lo que hace la diferencia. Es lo que va a definir lo que le da sentido a nuestra vida. Un momento significativo con tu esposa, con tu marido, con tus hijos, tus nietos, con tu amigo. Un momento significativo sirviendo a Dios, haciendo algo que te nació en el corazón en beneficio de alguien más aparte de tu persona. Hermanos queridos, lo que le da valor a tu vida, lo que le da perspectiva, que brinde un principio en tu vida, de eso estamos hablando cuando hablamos acerca de la palabra de Dios. Por eso cuando queremos leer la palabra, estudiar la palabra, sabemos que de allí vamos a encontrar estos valores, estos principios que le dan sentido a nuestra vida, que nos dan momentos significativos, porque las cosas humanas son pasajeras, son prácticamente cosas que no satisfacen el alma, pero tiempo con Dios y haciendo lo que Dios nos manda hacer, eso sí es completamente diferente y distinto. La pregunta, ¿qué le da sentido a tu vida? Anoten esta pregunta, ¿qué le da sentido a tu vida? Para que tú mismo te hagas la pregunta diariamente. Te levantas para ir a trabajar, llegas del trabajo cansado, llegas a casa, ¿qué haces, qué no haces, qué quisieras hacer, cuál es el deseo de tu corazón? Todo afecta la construcción de nuestra perspectiva sobre la vida. Asimismo, lo que aprendemos y lo que enseñamos. Lo que aprendemos y lo que enseñamos. ¿Qué aprendimos de niño y qué estamos enseñando ahora de mayores, de adultos o algunos de viejitos? A nadie le gusta que le digan viejito, pero ¿cómo lo voy a llamar si es viejito? Tengo que llamarlo viejito, ¿verdad? Porque la identidad es importante de no perderla, hermanos. Algo que quiero compartirles a ustedes acerca de una lectura que tuvimos con un joven discípulo. Anoten, identidad, llamado y asignación. Qué importante, cuando llegas al final del umbral de tu vida, pasar de este mundo, te preguntas, ¿y quién soy yo? ¿Qué hice en este mundo? ¿Cuáles fueron los momentos significativos? ¿Qué le da sentido a mi vida al morir a la edad que nos tocara morir? Cuando hay personas, en este momento una persona cumple 97 años de edad, pero está llena de vida, pero está llena de deseos, de sueños en su vida. Otros quizá con mucho menos años ya no saben ni para qué, o con dolencias y con muchas otras cosas más. Hermano, ¿qué es la identidad que tú tienes? ¿Quién eres tú? Hermanos, aprendamos esto en cuanto a la identidad. Somos amados de Dios. ¿Lo pueden decir conmigo? ¿Quiénes somos nosotros? Y nada de mi futuro, mi presente o mi pasado puede cambiar esa realidad. Dios nos ama. Digan conmigo, ¿Dios qué? Esa es tu identidad. Eres un amado de Dios. Los fracasos o las opiniones de otros o circunstancias variantes no altera el hecho de que tu identidad eres que tú eres una persona amada de Dios. La composición biológica, cómo eres, el color de tu tez, de tu pelo, la compostura de tu cuerpo. Hermanos queridos, escúcheme, tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá. Tus hermanos son tus hermanos y el ADN de cada uno en un sentido concretamente mantiene ese aspecto de tu identidad.
pero sin embargo, lo más importante es saber que tú eres amado, tal y como eres. Flaco, gordo, feo, guapo, Dios te ama. Digan todos conmigo, Dios me ama. Dígalo, Dios me ama. Ahora, no solamente tener nuestra identidad bien clara, pero segundo, ¿cuál es el llamado? El llamado que viene de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga para tenerle sentido a mi vida? Para que yo pueda encontrar momentos significativos en mi existencia. Los talentos, las fuerzas que Dios te da. Los deseos y la pasión por algo, lo que fuera en tu vida. ¿Qué te apasiona en tu vida? Cuando logramos alcanzar algo en beneficio de los demás para la gloria de Dios, esto es algo maravilloso. Por eso esto que está anunciándose que va a ocurrir este fin de semana en cuanto a repartir regalos a niños menos afortunados que otros, o el de venir y preparar alimentos o servir alimentos a las personas que están en una situación precaria, es algo que da una satisfacción que no se puede comparar a nadie, hermano, a nada. Pero si no lo vivimos, no lo experimentamos, solamente lo oiremos de otros, pero nunca lo hemos experimentado de corazón. Regularmente la mayoría de gente tiene un llamado primordial en su vida. Así también Dios tiene un propósito en el llamado que tiene para ti y para cada uno de nosotros. Identidad, llamado, número 3, asignatura. ¿Cuál es tu asignatura? ¿Cuál es la expresión y la manifestación de ese llamado dentro del contexto específico de tu vida? No te confundas. Cuando decimos, el pastor está de viaje, o el pastor va a ir a tal lugar, o el pastor va a venir a mi casa, el pastor. Hermanos, entendamos qué es un pastor. ¿Quieren saber qué es un pastor? Hágame la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es un pastor? Anoten. Un pastor es un mayordomo del conocimiento de Dios. Es lo que es un pastor. Y con ello el autor Tozer dice, lo que viene a tu mente cuando piensas de Dios es lo más importante de ti. Lo que viene a tu mente cuando piensas de Dios es lo más importante de ti. ¿Qué es lo más importante de ti cuando viene a tu mente Dios? ¿Cuáles son tus deseos, tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus preguntas? Ahora, los pastores, decimos, impactan al mundo. Las ideas que comunicamos a las congregaciones, a las familias y a las personas individualmente. El ejemplo, si el pastor le dice a la congregación que Dios está enojado con ellos, es muy probable que vivirán aceptando esa realidad por la autoridad en la cual están ellos revestidos. Es tan importante lo que hagamos y digamos como pastores, porque afectará la vida de los demás. El pastor es un cirujano del alma. Repitan conmigo, ¿quién es un pastor? Un cirujano del alma, así como un mayordomo del conocimiento, es un cirujano del alma. Piensen en los desafíos de un pastor. Hay personas que están ahorita mismo se les está ofreciendo para que tomen una congregación que está sin pastor. Y, dice, gracias, yo ya aprendí cómo es un pastor. Hoy día, pastor, cuidado, mi respeto. Y hay personas que literalmente dicen, no puedo, porque los desafíos son demasiado grandes, yo no estoy hecho para eso, no tengo los talentos, no creo que llegue a la medida. Hermanos, son muchos los desafíos, pero un pastor es un cirujano del alma. Hay temores y motivos para quizás sentir rencores. Hay pecado que está siempre queriendo afectar, hay tristeza, hay inseguridades, pero el pastor está allí para acudir a aquellos con tales circunstancias y caminar con la gente y dirigirlos al cirujano de cirujanos, quien es el médico divino, Jesucristo. Todos digan su nombre. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces un pastor está llamado a ser mayordomo del conocimiento de Dios, a ser cirujano del alma, al dirigir a las personas hacia el cirujano de cirujanos. Y tercero, el pastor está llamado a equipar a los santos, a ser ministros en los contextos donde Dios lo ha puesto. Cada discípulo es un pastor. Cada creyente es un ministro. Todos somos responsables de administrar el conocimiento de Dios. El problema está en que muchos saben muy poco de Dios.
Todos estamos dispuestos a ser cirujanos del alma, porque no es solamente lo físico, es el alma de la persona, los sentimientos, la tristeza, los desafíos, el hombre, la mujer, el matrimonio, a diferentes etapas de su vida. ¿Qué responsabilidad hay en todos nosotros? Y es por ello que sabemos el trabajo es de todos, de toda la iglesia, unidos como el cuerpo de Cristo para la obra del Señor. Amén, hermanos. Así que vamos a mirar en Lucas, el capítulo 3, algo muy importante que es necesario que nosotros podamos entender. Porque el tema de la salvación, en los primeros versículos, del 1 al 9, han de trazarse en luz de lo que el ministerio de Juan el Bautista desempeñara. Y vemos nosotros que en cuanto a la salvación, que tiene que ver la salvación de Dios en Lucas 3 del 1 al 9, vemos nosotros que hay un propósito importante de que corrijamos aquello que hay que corregir. Y esto viene a través del arrepentimiento. Así que leamos por favor Lucas capítulo 3, dice, y en el año 15 del imperio de Tiberio César. ¿Quién es él? Es el hijastro del emperador Augusto, a quien le sucedió en el trono, y sabemos por historia que reinó en el año 14 antes de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. Quiere decir que en consecuencia este es el que abarcó todo lo largo del periodo entero de la vida y ministerio de Jesús. Tiene un significado grande, hermanos. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, era conocido como Antipas, era hijo de Herodes el Grande y reinó por más de 40 años. Y hablando de tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Treconite, que viene a ser el área noroeste del mar de Galilea, que incluyó Cesarea de Filipo. En efecto, también fue esto construido por él. Habla de Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y estos nombres a veces, si no los relaciona con su identidad, con el llamado en la vida de estas personas, usted lo lee y no sabe qué significa. Pero cuando se identifica que se refería al distrito que ahora se conoce como el Líbano del Sur, y el título tetrarca significa gobernador de una cuarta parte, pero realmente se aplicaba a todos los gobernadores de llamarles tetrarcas. Verso 2, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Sumos sacerdotes se supone que eran descendientes de Aarón. Sin embargo, en el oficio era controlado por Roma. Y estos dos hombres desempeñaban ese cargo. Dice aquí, vino palabra del Señor sobre Juan. ¿Cuál Juan? Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Habla de Juan el Bautista. Y ya era el momento para que Juan comenzara su ministerio. Este es el comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Verso 3. Y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán. Otra vez, ubíquese en el mapa. En sus Biblias tienen un mapa. La ubicación de su ministerio se concentraba alrededor del río Jordán. ¿Y qué predicaba? Dice, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Predicaba el arrepentimiento. ¿Cuál arrepentimiento? El arrepentimiento personal, que garantizaba la remisión de los pecados, que había de proseguir con lo que es luego el bautismo en agua. Primero hay que arrepentirse para luego dar testimonio a través del acto simbólico de sumergirse en el agua, dando simbolismo a la sepultura, y asimismo al salir del agua dando simbolismo a la resurrección, la nueva vida en Cristo. ¿Cuántos lo creen y dicen amén, hermanos? Yo no sé si habrá alguien que me esté escuchando, alguien que está aquí, que aún no se ha bautizado. Si es cristiano, lo primero es arrepentirse y por ello entonces dar ese paso de obediencia a una de las dos ordenanzas que dejó el Señor Jesucristo. Una, cada vez que comamos del pan y damos la copa, lo hacemos en memoria de Él. Es una ordenanza para la iglesia, los cristianos. Segundo, es también el bautizarse como un mandamiento del Señor, una ordenanza. Verso 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Esta referencia se refiere al capítulo 40, verso 5, del 3 al 5, que dice, voz
del que clama en el desierto. Vemos que Isaías, hermanos, predijo el ministerio de Juan. ¿Sabe cuántos años antes? Como 800 años antes, el profeta Isaías hablaría del llamado de la vida de este hombre, Juan el Bautista, en su ministerio. Voz que clama en el desierto. Y luego el mensaje dice, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Aquí está hablando que Israel debe de alinearse con la palabra de Dios. No podemos andar caminos torcidos, no podemos ir en dirección equivocada. En vista de que el Mesías está a punto de ser presentado, los israelitas tienen que estar alineados con Dios, con las Escrituras. Verso 5 continúa dando el mensaje, dice, todo valle se henchirá y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos alineados. Vean que aquí corresponde a una interpretación correcta de la palabra de Dios para que produzca conducta correcta. Muchas veces sabemos que la Biblia, mal interpretada, las personas dan su opinión. A mí me dice esto, a mí me parece que esto. Hermano, ese es un gran error. Dice la Biblia que la palabra es inspirada por Dios, no para una interpretación privada, sino por medio del Espíritu Santo. Y por eso es que hay mucha gente hoy en día que porque saben hablar o tienen voz de autoridad, leen la Biblia, la interpretan a su manera, tuercen lo que es la interpretación correcta de la palabra y por eso se desvían o inclusive terminan con enseñanzas antibíblicas, herejes de lo que la Biblia habla en su contexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Quiero que repitan esa frase conmigo. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y mucha gente usa pretextos para sentirse ellos de la manera como se sientan o quieran sentirse y para la manera en la cual ellos puedan en sí enfocarse y respaldarse de un texto que está fuera de contexto porque es usado solo como un pretexto. Así que dice que en versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. La salvación de Dios. Todo Israel vería al Señor Jesucristo, su Mesías, quien es la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación de Dios? El Señor Jesucristo. Vuelvo a preguntar, ¿quién es la salvación de Dios? El Señor Jesús. Y los israelitas estaban supuestos a verlo, a reconocerlo, porque de Él se ha hablado, se ha escrito desde muchos años atrás en el Antiguo Testamento. Verso 7, y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de Él, y hablando acerca del bautismo en agua, y de este modo era en sí lo que significaba un nuevo ministerio para los israelitas. El bautismo era algo nuevo, eso no habían hecho eso antes. Y luego las palabras, miren, dice, oh generación de víboras. Y es lo que el Espíritu Santo, por medio de Juan, dijo de Israel en esa época, generación de víboras. Y luego la pregunta, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? El Mesías ha de venir, todo ojo ha de verle, pero ellos están cegados, no están alineados con Dios, están desviados. Aquí vemos que se garantiza que la ira le caerá a todos los que rechazan a Cristo, hermanos. Religiosos o no religiosos, judíos o no judíos. Significa que se puede escapar de esa ira solo cuando acepta a Cristo, cuando cree en el Señor Jesucristo, que es la salvación de Dios. Verso 8 dice, esto es, haced. Digan todos la palabra, ¿cuál es? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No basta con decir, yo me arrepiento, o yo ya me arrepentí. No, hay que ahora hacer frutos dignos de arrepentimiento. Si el Señor me habló y yo llegué al punto de reconocer mi falta o mi error y arrepentirme, significa que ahora voy a cambiar en mi forma de actuar. Si sé que he estado fallando en no leer la Biblia, he estado fallando en no orar, he estado fallando en no conectarme con Dios y oír su voz y obedecerle a Él, entonces haz fruto de arrepentimiento, cambio de vida. De otra manera nos convertimos como los mismos religiosos de aquel entonces. Escuchamos sermón tras sermón, amén, 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 pero no hay cambio. Verso 8, haced pues fruto digno de arrepentimiento. En efecto, dice que el bautismo en agua no los haría bien a menos que hayan primero experimentado el arrepentimiento. De nada sirve el cumplir con un rito o una ordenanza si ciertamente no estamos arrepentidos, hermanos.
Hay quienes dirán, yo estoy leyendo la Biblia. Sí, pero si no has obedecido con lo que Dios ya te ha hablado, ¿de qué te puede estar sirviendo el que estés leyendo tanto la Biblia? Así que un verdadero arrepentimiento, repitan conmigo, ¿un verdadero qué? Da a demostrar obras, fruto digno de arrepentimiento. Así que dice verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Otra vez, excusas. Que los judíos, así como los cristianos hoy en día, puedan decir, yo soy cristiano toda mi vida, tengo tantos años de ir a la iglesia, y cualquier otra excusa que pudiera darse. No hay tal cosa como una salvación nacional. Somos hijos de Abraham, somos judíos, somos todos salvos. No. O yo soy cristiano porque mis padres son cristianos. No. Así que aquí vemos que demuestra Juan que señala vigorosamente la misma raíz del orgullo judío, y así hay esa raíz de orgullo en muchos cristianos que no se arrepienten y que tienen una actitud en la que prejuzgan a los demás o se creen ellos, entre comillas, más espiritual que otros. Verso 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Este es un versículo fuerte, ¿verdad? Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Los árboles se refiere a Israel y el hacha se refiere al juicio de Dios. No dice que el hacha luego cortaba las raíces, sino que fue alzado para hacerlo, y si el arrepentimiento no sucediera primero, vemos entonces, como dice aquí, todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, es una ley de Dios que se aplica a cada persona en forma individual. Así que el llamado de la salvación de Dios viene por medio del arrepentimiento. Repitan esa palabra que empieza con A. ¿Es la palabra cuál? Arrepentimiento. Corregir. Nos dice Pedro que la palabra de Dios es inspirada por Dios para corregir. Y cuando hablamos de la corrección, es una tarea natural de los maestros en la escuela, de los padres en la casa, para con los menores. Y se espera que ya los adultos nos comportemos como ciudadanos responsables y correctos, que no necesitamos corrección. Pero cuando esto no sucede, la pregunta es, ¿quién va a corregir al adulto? A ese hombre ya mayor que tiene malos hábitos, malas costumbres y mala actitud. Los hermanos, los amigos, los jefes, los cónyuges. Hermanos, ¿quién los va a corregir a ellos? Dirá uno, yo no soy niño para que me estés queriendo corregir, yo no soy tu hijo para que me estés corrigiendo. Entonces vemos nosotros que ciertamente es muy difícil corregir los errores de un adulto. Por eso en las iglesias, detrás de un púlpito, un pastor, un maestro, dice Eclesiastés, son como clavos que están allí hincando al oyente, porque le está buscando que corrija lo que está haciendo mal. Así que, abusados hermanos, los profetas sabían bien, los profetas de Israel, acerca de la tarea de reprender, corregir, exhortar a través de la palabra de Dios. Dios les daba la tarea de denunciar los errores de su pueblo en dados momentos. Y más que errores, eran pecados. Igualmente tú y yo necesitamos ser corregidos, aún siendo adultos. Los profetas tenían que denunciar los pecados de los sacerdotes, de los reyes y de los esposos y de los padres. Los profetas de Dios, los mensajeros de Dios, en este caso ahora los pastores. Es una tarea muy difícil, hermanos. Repitan conmigo, ¿es una tarea muy qué? Sin embargo, no importa en sí el tacto que quisieron cumplir. Al que está mal le afecta el hecho que le señalen con el dedo y la persona va a reaccionar de una manera en la cual entonces o se arrepiente o se revela. Y es por eso que en un lugar, en un púlpito donde la palabra de Dios se predica, ciertamente las personas que no se arrepientan no duran mucho tiempo en esta iglesia, no pueden durar. A no ser que hagan de oídos sordos y más bien en vez de estar adentro escuchando la prédica, andan allá afuera platicando o distraídos o lo que sea. Entonces es la única manera. Pero si sentamos a escuchar la palabra de Dios que nos va a corregir, a instruir, entonces ciertamente hemos de arrepentirnos. De otra manera hemos de ciertamente negar y por ello alejarnos del Señor.
Es una tarea difícil, pero necesaria, hermanos. Todos los cristianos necesitan, y más aún los que están sirviendo, ocupados en una tarea, necesitamos sentarnos a escuchar la palabra de Dios y no continuar siendo ignorantes de las denuncias que hubieran de parte de Dios a cada uno de los que estamos errados y necesitados de corrección. Los profetas tuvieron éxito en su misión porque ellos decían tal lo que Dios les decía, y de esta manera el pueblo en general nunca aceptó de buena manera la corrección. Y es por eso que vino el juicio una y otra vez de Dios. Así que leemos en el versículo 9, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol, pues, que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿A quién le echamos la culpa, hermano? Cuando ciertamente las cosas no van bien, y no van bien no por la culpa de otros, sino porque tú mismo no has querido obedecer a Dios. Hay un libro a quien alguien me refirió acerca de los villanos. Víctimas o villanos o realmente aquellos que se arrepienten. Cuando una persona es corregida, confrontada con la verdad y esta persona no solamente siente convicción, pero sabe que está mal, número uno, o se hace sentir la víctima. Ay, ¿por qué me hablas tan duro? ¿Y por qué nomás a mí me dices? Hay otros también que están buscando excusas, se hacen las víctimas. Esto ocurre muy a menudo, en todo lugar y con todo individuo. Luego de hacerse las víctimas, si no hay un arrepentimiento y el de cobrar realmente el enfoque, se convierten en villanos. Qué triste es esto. Y en las iglesias cristianas hay mucha gente que se hace la víctima y luego se convierten en villanos. O sea, se ponen en campaña en contra de aquellos que predican y practican la verdad. ¿Cómo? Hablando mal, hablando a espaldas, haciendo comentarios de doble sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, tal fue así que aún después de tantos años, el mensaje de Juan el Bautista también tuvo que ser un mensaje correctivo. Acuérdense, antes del Nuevo Testamento, los evangelios, ¿hubieron cuántos años de silencio de Dios? 400 años, repítanlo. ¿Cuántos años de silencio? ¿Cuántos años pasaron? Dios ya no habló más, no envió más profetas, nada. Hasta cuando entonces con los evangelios se anuncia la venida del Mesías. Hermanos queridos, el pueblo debía de prepararse para la venida del Mesías, despojándose de sus presunciones, creyéndose conocer todo acerca de Dios, hasta el grado de tergiversar el mensaje de salvación. Y así hay hoy en día también lo mismo sucede. Personas que se creen muy espirituales, se creen muy sabiondos, sin embargo, la realidad es evidente. Cómo viven, qué decisiones toman, qué tan faltos de compromiso está en sus corazones. Pero bien, aquí Juan les está corrigiendo y mostrándoles que debían de arrepentirse. Todos tenemos la opción aún de tornarnos hacia Dios. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Digan otra esta palabrita. ¿A través de qué? El arrepentimiento, hermanos. Arrepintámonos esta hora. No esperemos un momento más de corazón. Busquemos al Señor. Y vemos nosotros que cuando pasamos nosotros a través de ese momento en el cual el juez injusto, castigador y abusivo hace tantas cosas, sin embargo Dios no es un Dios injusto, Dios no es un Dios que se goce en castigar, más bien es clemente, lento para la ira, amplio en perdonar, y Él no abusa, al contrario, Él da mucha gracia. ¿Cuántos alaban su nombre en este día? Ese es al Dios de gloria al cual predicamos, en el cual hemos creído, amados hermanos, porque todos presentaban a Dios entre ellos mismos: soy cristiano, soy judío, ¿verdad? Soy creyente. Entonces entre los pueblos mismos hubiera habido en sí el sustento, el abrigo, hubiera el amor que se disfrutara entre uno y otro. Ustedes saben que recientemente mi esposa y yo cruzamos la frontera de México, viniendo de dar unas conferencias allí. Y siempre que cruzamos la frontera, hermanos, es de verdad algo desgarrador ver la miseria y la pobreza de aquellas personas que están mendigando por unos cuantos pesos o centavos de dólares. Y quizá uno que lo haya hecho muchas veces ya lo pasa desapercibido, ya como que a veces le da algo a una viejita que tiene un niñito en el brazo, a otros me dicen, no, quieren limpiarte el vidrio, no, son drogadictos que pues están, y muchas cosas que en tu mente tú tratas de justificarte el hecho de que no tengas compasión por esta gente. Pero cuando yo cruzo la frontera con mi esposa,
Tal cosa no puede suceder, porque mi esposa es una mujer sumamente compasiva. Y no solamente mira y siente, pero lo verbaliza. Mire esa señora, dice, y inmediatamente busca para dar. Mire ese muchacho, mira, puede ser nuestro hijo, míralo. Wow, y baja la ventana. Hermano, es que ese es el corazón del creyente, dígame sí o no, hermanos. Podemos pensar muchas cosas, no, que ese drogadicto, no, que esa persona, no, pero hermano, el amor de Dios es ese amor que da, que comparte, que da el amor del Señor, que provee el sustento del abrigo, hermanos. Mira, para que comas algo, para que bebas algo caliente en el pleno invierno, con el viento fuerte. A veces la falta de solidaridad y de generosidad del pueblo refleja lo que es la codicia de las mismas autoridades, pero no la de Dios. Dios es un Dios compasivo, un Dios amoroso, hermanos. Preguntémonos cuál es la reflexión de esto en cuanto a tu persona. Por eso Juan no le tembló la voz para él denunciar esto y describirlo como diciendo cueva de víboras. Tan cristianos que se creen, ¿no? Tan religiosos que se creen. Somos hijos de Abraham. ¿Y cómo lo están demostrando? No tenemos que tener una furia irracional contra la gente. A veces uno puede decir, mira, el pastor parece que está enojado, mira cómo habla, o con tal pasión. Pero es en sí el de venir en contra del pecado, no en contra de las personas, pero en contra de la actitud, no en contra de lo que estas personas necesitan. El celo de Juan era que si no cambiaban, no estarían preparados para reconocer y conocer la salvación de Dios. Tan sencillo como esto. La otra noche una pareja joven se me acerca y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ella me mira y me dice, muy mal, pastor, muy mal. Y hace referencia a que su hermano joven, drogadicto, acababa de morir. Y podía ver la tristeza honda y profunda en sus ojos. Y tomé el tiempo para escucharle, oírle, amarle, con el bebé en el cochecito y el esposo a un lado sin saber qué hacer, ella desahogándose de su dolor. Lo más duro, dice ella, es el de saber que él no quiso aceptar a Cristo y pensar dónde está él ahora. Pero luego el pensamiento quizá ligero, fugaz, de un rayo de esperanza que viene a mi mente y penetra mi corazón. ¿Será que a última hora habrá pensado mi hermano en las veces que le prediqué o que le di el evangelio o que le di un mensaje para que escuchara? Hermanos, gracias a Dios, la esperanza es grande porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. ¿Quién puede negar que Dios en su misericordia le extienda esa oportunidad a este joven drogadicto que su hermana le hablara de Cristo? Porque ella aún tiene poco tiempo de estar asistiendo a la iglesia y de haber entregado su vida a Jesucristo. Pero nos damos cuenta de la importancia de compartir de nuestra fe con seres queridos y personas cercanas a nosotros, porque no sabemos cuándo pueda ser el día en el cual esta oportunidad que fue ya no sea más. El celo de Juan tiene que ver con que haya una actitud que cambie en el corazón nuestro. No tienes que estar todo el tiempo, vamos a evangelizar, comparte la fe, invítalos el domingo, invítalos el martes, invítalos el jueves. Hermano, es que si no hay. Si no existe ese deseo, esa llama de fuego no está apagado. Ahí está el tronco seco, ni humo ni siquiera le sale, está muerto. Y así hay cristianos en las iglesias hoy en día. Y de tal actitud debemos de arrepentirnos, Señor. Enciende otra vez esa llama de fuego en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El celo de Juan era que si no cambiaban no estarían preparados para reconocer y conocer la salvación de Dios, y él sabía del rechazo que Jesús recibiría si el pueblo permanecía en esa dureza de corazón. Y hoy en día sucede lo mismo. Cuando no miras a los huérfanos o a las viudas o a los enfermos, a los necesitados. El celo de Juan era que si no cambiaban, no estarían preparados para reconocer y conocer la salvación de Dios. Hermanos, ¿qué Navidad esperamos nosotros celebrar o festejar? Mientras que sabemos que hay tantos que están en los hospitales, como en los asilos de ancianos, como en los centros de facilitaciones para aquellos que ya están desahuciados, que llevan el nombre de hospice. Hay tantos. Pero las ocupaciones son muchas.
El pueblo seguía creyendo y actuando como si Dios no existiera, como si no tuvieran nada de qué agradecerle a Dios, como si Dios no fuera creador de su prójimo. Entonces sería bastante difícil que entendieran cómo Dios estaba por cumplir las promesas de salvación. Hermanos, no nos desenfoquemos de lo más importante: Dios y vidas, personas. Acuérdese, el mensaje de la identidad: ¿quiénes somos? Somos amados de Dios. Pero no solamente tú en forma egoísta, toda la gente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Incline su rostro y ore conmigo. Altísimo Señor, hoy te pedimos nos muestres cómo prepararnos mejor para lo que tengas para nosotros en adelante. Si necesitamos pedir perdón, cambiar y arrepentirnos, te pedimos nos guíes así con tu Espíritu. No nos dejes en algún error, Señor, por más difícil que sea, confróntanos con la verdad. Llévanos, Señor, hacia la acción práctica personal. Este pasaje nos enseña a responderte a ti, Señor, de la mejor manera, siendo sinceros, buscando un arrepentimiento profundo y verdadero. Señor, si Juan el Bautista estuviera en este día predicándonos, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cuáles serían nuestras preguntas? ¿Estaríamos preparados para disfrutar más de esta salvación de Jesucristo? Ayúdanos, Señor, a determinar un arrepentimiento aquí y ahora, sin esperar. El tiempo es ahora, Señor, y te necesitamos tanto. Te necesitamos tanto, Señor.